A la comisión, ¿no es cierto?, como decía recién, se le mandatan estudios, es una institución independiente, pero pública, en el sentido que nos dicen estudie esto, pero no nos pueden exigir qué decir. Y tratamos, desde la imperfección de la realidad humana, de usar evidencia empírica, ir a la experiencia internacional para tratar de aportar desde la mirada técnico-estadística, no desde la verdad, porque ustedes saben, todas estas cosas se basan en supuestos, en modelos, y por lo tanto es información que pretende alimentar el debate, y alimentar la política pública, no dar las respuestas finales, para nada. O sea, bueno. En este caso particular, la Comisión ha hecho ya 20 estudios, están todos en nuestra página web, se presentan en etapas preliminares, pero este fue un estudio, como se señalaba, que nos fue solicitado el año 2019, y se nos pidió, a diferencia de los otros 19 estudios que ya hemos entregado en el mundo de la salud, tenemos un par, acá hemos entregado uno de salud primaria, aquí no se nos solicitó que hiciésemos recomendaciones, tampoco que llegáramos a una especie de conclusión, aunque uno hace un esfuerzo que es imposible, a pesar de nuestro mandato general, de decir, mira, un proyecto de reducción de la jornada laboral va a hacer que Chile sea un mejor o peor país. Estemos más o menos felices, aun cuando uno hace un esfuerzo, porque los países más productivos trabajan menos, invierten menos, dejan tiempo libre para ocio, dejan recursos para consumo, son países donde se respeta más el medio ambiente porque se produce más con menos, son países donde además como hay más recursos en general hay mejores pensiones, mejor salud, mejor infraestructura, etc. Es un win-win, como dicen los gringos, es una situación en la que todos ganan. Pero en este caso particular, y termino con esto la introducción, se nos solicitó, y este es un tema súper complejo y técnico a la luz de la experiencia de otros países, Francia, Portugal, desde la mirada académica se nos solicitó que evaluáramos el impacto en determinadas variables, nada más. Ustedes estiman, desde lo que la teoría dice, desde los datos, desde la experiencia internacional, que esto va a subir o va a bajar. No nos digan si está bien o mal, esa es una decisión que al final toma el mundo político. Pero dennos, por favor, esa información, y ese fue el esfuerzo que hicimos. Alimentamos este estudio que duró 4 o 5 meses con el aporte de académicos de 4 universidades, fundamentalmente la Chile, la Católica, la Alberto Hurtado y la Diego Portales, pero tuvimos un equipo de personas que de distintas experiencias, recuerdo Osvaldo Larrañaga, que presidió el PNUD en Chile, hoy día está en la Escuela de Gobierno de la Católica, pero trabajó en Economía de la Chile mucho tiempo, y tanta otra gente que nos apoyó, nos acompañó durante el proceso para opinar sobre lo que estábamos haciendo, porque insisto, este estudio, a diferencia de otros, que a veces tienen más que ver con ver datos y mostrar los datos y sacar recomendaciones desde las conversaciones, incluso cualitativas. Este se parece un poquito más a la cosa académica, en la que tú usas la teoría y la estadística y tratas de estimar cosas. Y eso siempre está sujeto a rangos, a errores, etc. Así que hicimos esfuerzo. Bueno, miren, muy rápido, la idea aquí es mostrarles 5 mensajes que están en nuestro informe. Y nuevamente los invito a que después nos juntemos a tomar un café si quieren y entramos en detalle, pero yo voy a simplemente dar los 5 titulares para respetar los 15 minutos que nos asignaron. Entonces, partir diciendo que el primer mensaje es que cuando uno va a los datos, y estas comparaciones siempre sirven y también pueden distorsionar la realidad, porque los países somos diferentes, las realidades dentro de los países también lo son. Ya ha salido acá. La experiencia de ustedes del mundo de la salud, de ustedes, ¿no es cierto?, desde el retail, puede ser distinta en términos de las necesidades de cada uno de los trabajadores y trabajadoras puede ser distinta también. Bueno, pero vamos viendo la cosa macro, vamos de arriba hacia abajo. Si miramos la experiencia internacional, el mensaje primero que quiero decir es que Chile no es un país que aparezca como extraño en los datos. ¿En qué sentido? Estamos tratando de aproximar esto. Agarramos a cada uno de los 37 países que tiene la OCDE hoy día y vimos cuánto trabajaban en términos efectivos, no sus jornadas laborales legales. O sea, los datos publicados, en este caso por el INE, la misma OCDE publica estos datos, los datos de trabajo efectivos promedios además, que son distintos entre sectores, entre tipos de trabajadores, en distintos medios. Entonces, muy bien macro esto, pero para la primera aproximación, cuando esos países tenían el ingreso per cápita que Chile tenía el año 2020 cuando terminamos este informe. Y llegamos a la sorpresa, yo pensé que era un error y yo dije aquí ya alguien se equivocó, uno siempre le echa la culpa al resto, llegamos a la sorpresa que el número en promedio era 41,2 y que en Chile los datos de 2018 de OCDE decían 41,3. Yo dije esto no puede ser el mismo número, alguien apretó la tecla equivocada. Esto no significa que lo que estemos haciendo esté bien, esté mal, solo estoy diciendo que nuevamente, más allá de la jornada legal máxima, que es fundamental como herramienta regulatoria para generar condiciones adecuadas laborales en todos los países del mundo,
pero los datos efectivos de trabajo promedio del país están hoy día, dado nuestro ingreso, en el lugar donde estaban en promedio. Hay harta heterogeneidad, miren ustedes Japón a la derecha y Australia a la izquierda. Recuerden, Australia izquierda es que en 1970 tenían el PIB per cápita nuestro hoy. Y Japón es que en 1992 tenían el PIB per cápita nuestro hoy. Y en ese momento los japoneses trabajaban más de 50 horas efectivas y los australianos casi 36. Entonces son realidades bien distintas. Pero en promedio da 41,3 y 41,2. Ese es un primer comentario. Ahora, si la vida fuera tan simple y la jornada laboral efectiva promedio fuera resultado del ingreso per cápita y Chile creciera durante los próximos años al 3%, un número, todos tenemos en la cabeza más o menos una tasa que no es ni muy alta ni muy baja, y siguiéramos entonces la trayectoria de estos países, los vimos dinámicamente, el 2027 estaríamos en las 40 horas. En términos de, en vez de 41,2 estaríamos en 40. ¿Por qué? Porque el ingreso per cápita sigue aumentando y los países, en los datos, tienden a acceder a más ocio en la medida que tienen niveles de ingreso más altos. Después voy a tratar de hacer un comentario en la otra dirección, por favor. Entonces, pero sí, en realidad, y para llegar a las 37,2 que tiene hoy día la OCDE, hay que esperar al 2037, si siguiéramos creciendo al 3%, y se replicara la trayectoria de ese país imaginario que es promedio OCDE. Solo voy a poner las cosas en contexto. Pero si en vez del 3 creciéramos al 2, esta cuestión se mueve entre 12 y 18 años más, a la luz de la experiencia de estos países. Ese es un primer comentario. Entonces, y de hecho, bueno, ahí están las trayectorias, no voy a entrar en detalle, y Chile aparece con la línea roja en distintos momentos del tiempo en términos de su ingreso per cápita y el conjunto países, bueno, da lo mismo, no se preocupen, pero el mensaje es el que les acabo de dar. Segundo mensaje. Ahora, acá quiero ser bien claro porque recuerden, a nosotros nos mandatan un determinado tipo de estudio y en este caso lo que vamos a mostrar es efectos esperados desde la estadística a la luz de la experiencia internacional y de la propia, porque aprovechamos la reforma del 2005, cuando bajamos a 48-45, para tratar de aprender de esa y extrapolar, si se dieran condiciones similares, qué pasaría hoy con una reducción de 40-45. Lo que nosotros estudiamos como primera aproximación fue bajar la jornada de 45 a 40 de una vez. Ustedes me dirán, no, pero es que eso no es lo que vamos a hacer. Nosotros en ese momento no estaba todavía, y además esto puede cambiar pasado mañana en el Congreso, pero algo teníamos que hacer. Nosotros no podemos empezar a pautear y decir, vamos a estudiar bajar media hora cada año, porque eso está dentro del justo análisis que tiene que hacerse desde el mundo político en función de justamente este tipo de cosas. Entonces, este ejercicio es un ejercicio bien puntual, bajamos de 45 a 40 de una vez. Ahora, obviamente, al hacer este ejercicio, y este es un documento de más de 200 páginas, aparecen ciertos análisis puntuales donde uno puede ir infiriendo qué pasaría si bajas una hora, etcétera. Por tiempo no voy a entrar en detalle a ese nivel, pero sí les quiero decir más o menos dónde podrían estar dónde están las cosas positivas que esto genera desde este análisis que hicimos nosotros y dónde están los peligros, que la política pública tiene que tratar, ¿no es cierto?, de atenuar, si ese es el objetivo de esta cuestión, más allá de la intención que todos podemos tener. Entonces, el mensaje 2, cuando miramos la cosa agregada, y el mensaje 2 y el 3 van a tener que ver con efectos puntuales. Yo acá no lo dije, pero nosotros alimentamos este estudio de toda la información que existe, mucha de la cual no siempre está públicamente disponible, porque como somos una organización pública con mandato presidencial, nosotros vamos y solicitamos información. Entonces, vemos la encuesta nacional de empleo, vemos datos de cuentas nacionales, también vemos el registro social de hogares, ¿no es cierto? Vemos, bueno, hay una serie de bases de datos que usamos para tratar de mezclar esta información y después pedirle a Excel, a la estadística, que nos diga, mira, en promedio, con esta estaría por acá, se puede proyectar por allá. Entonces, los mensajes 2 y 3 tienen que ver con efectos agregados, viendo la cosa más macro y viendo la cosa más individual, por sectores. Pero sin entrar en un detalle puntual, lo que les quiero decir, el mensaje es que, y para plantearse, más que para criticar, es para plantearse desde los peligros, porque al final lo que uno, es que no hay política pública, menos una política de la complejidad esta, en el mercado laboral, ¿no es cierto?, donde hay intereses que a veces se cruzan, otras veces se analizan como si fuera un conflicto. Eso sí, históricamente lo que ha pasado en toda parte del mundo, ¿no? Trabajadores versus dueños del capital, como si fuera un juego de suma cero. Obviamente uno conceptualmente lo que quiere es tratar de generar una situación donde todos ganemos y sea mejor. Pero que lo que aprendemos de los efectos es que, déjame plantearlo así, quizás tú, Rodrigo, después me complementas. Primero, que los efectos no son iguales, van a decir que obvio, pero que no son iguales para todos. Que hay mucha heterogeneidad. O sea, es particularmente cierto que hay heterogeneidad por sectores, por tipo de trabajador, por tipo de empresa,
por si eres hombre o mujer, para ponerlo en términos no de género, de que hombre y mujer es una cosa de ADN, sino que por la experiencia práctica en términos de dónde tienden a trabajar más las mujeres y dónde tienden a trabajar más los hombres y dónde tienden a trabajar más los adultos mayores y dónde tienden a trabajar más los jóvenes, sin perjuicio que pueda haber un joven, una mujer, un hombre que esté en otro lugar, pero como grupo de referencia. Y los efectos son súper distintos. Tiende a verse perjudicado el grupo de personas, es bien obvio esto, que está trabajando jornadas de 45 más en los hechos, por eso estoy hablando de jornadas efectivas, no legales, porque la ley lo permite, pero cumpliendo obviamente, en términos de que hay más probabilidad de que pierdan empleo, de que les baje el salario, no en el momento, porque hay leyes, pero como trayectoria esperada de crecimiento a la luz de hay una probabilidad mayor de desempleo, etc. Eso tiende a pasar. Ocurre que en esos grupos de 45 más horas hay una desproporción mayor de mujeres, por ejemplo. Y por eso nosotros tendemos en el informe a decir, cuidado que las mujeres podrían perder 80.000 empleos, qué sé yo. Hay estimaciones entre 60 y 80. No quiero jugarme con números concretos, porque el objetivo no es ese, más bien los signos y tratar de ver si la magnitud podría ser relevante, porque los rangos que la estadística permite a veces son bien amplios. O sea, el Banco Central nos dice que la inflación va a estar en 2%, pero en realidad lo que nos está diciendo es que puede estar entre 1,5 y 5. Lo que pasa es que por comunicación te lo plantean así. Aquí está el mismo fenómeno. Y tienden a verse beneficiados aquellos que están ya en jornadas que son bastante más bajas a los 40, que además en los datos aparecen como personas, hombres y mujeres, jóvenes o mayores, qué sé yo, que tienen más productividad y que están en sectores donde, oye, cuando yo digo más productividad no estoy diciendo la persona es menos productiva, porque uno es productivo fundamentalmente. Si no está viendo gente joven, uno tiene responsabilidad, pero uno es productivo fundamentalmente como resultado del contexto en el que está. Tú no puedes ser productivo si estás en una empresa que está mal gestionada, que no tiene acceso a financiamiento, donde la capacitación funciona pésimo, etc. Entonces yo estoy hablando por eso más que de individuos, de tipos de trabajadores en sectores donde las condiciones son más o menos favorables para tener más productividad. Entonces, claro, esos sectores donde se tiende a trabajar menos horas, típicamente son más productivos y en las simulaciones que nosotros hacemos, desde la optimización de las empresas y de los sectores tienden como a ser usados para reemplazar a aquellos que están trabajando más de 45 horas. Esto es interesante porque uno pensaría cuando hace una reducción de la jornada laboral que el foco está justamente en las personas más vulnerables, que es lo natural, y esas están generalmente en estos grupos que son los que se pueden ver, no digo que se van a ver afectados negativamente. ¿Ya? Entonces, no voy a entrar en detalle porque de verdad creo que no es importante, no vamos a empezar a discutir si es 0,1 o 0,4, es como el gran mensaje. Me quedan 2 minutos. Eso está ahí como preocupación. Mensaje 4 y 5 y termino. El 4 es que veamos qué pasó, por ejemplo, hay 2 países reinteresantes, Francia y Portugal, que han hecho y que han tenido experiencia. Claro, cuando el resto se adelanta uno, se equivocan y uno aprende de ellos. Entonces podemos usar la experiencia. Bajan, suben, etcétera. Y claro, un poco lo que salió acá. O sea, nosotros tenemos un capítulo completo sobre esto. En el caso de los franceses avisaron con tiempo, hicieron la reducción, dieron 2 años para un ajuste, eventualmente voluntario inicial, hicieron la reducción tratando de incorporar el hecho de que, claro, si tú tienes una jornada que es la misma, cada una de las 52 semanas del año, en cada uno de los sectores, para cada una de las personas, te vas necesariamente a encontrar, quizás en la realidad del siglo XIX eso tenía todo el sentido del mundo, en el mundo actual tan distinta tu realidad, la tuya, la de nosotros, la de ustedes, etc. Entonces ellos trataron de hacerse cargo de esa heterogeneidad. En el caso de los franceses, por ejemplo, lo que hicieron, y por acá viene el mensaje nuestro, lo que hicieron fue tratar de generar condiciones para que, y la palabra flexibilidad yo sé que tiene una connotación negativa cuando estás pensando en precariedad, pero cuando tú estás pensando en heterogeneidad y necesidades distintas, quizás una mujer que está con un trabajo que tiene que ser media jornada, necesita una condición flexible y para ella y la experiencia de la pandemia mostró la importancia de la flexibilidad, pero por supuesto que una flexibilidad mal implementada, mal utilizada, se puede transformar en una herramienta no solo de precarización, sino que de abuso de una de las 2 partes, pero por supuesto, pero por eso hay que hacer bien estas cosas. Entonces no es flexibilidad contra cualquier cosa, ni tampoco es rigidez a toda costa en todas partes, sería absurdo, lo sabemos. Entonces, pero hay que ser realista. Perdón, me queda solo 1 minuto. Entonces, por ejemplo, les digo y esto yo estuve sentado en esta misma mesa, en una mesa técnica, hace 3 años atrás, laboral, con Eduardo Engel, con Andrea Repeto, con Joe Ramos, con David Bravo, economistas y abogados tratando de hacer propuestas, y de ahí salió esta idea que es una copia de lo que hicieron los franceses. Los franceses movieron las jornadas laborales semanales a 1 año.
Esto no significa que te pueden hacer trabajar 24/7 durante 2 meses para cumplir con la bolsa de horas totales del año, no. Pero significa que quizás hay sectores donde las 45 semanales están bien y otros donde tú tenías algunos meses del año que necesitas trabajar un poco más, pero respetando las horas máximas, bien, como tiene que hacerse. Ellos se movieron 1 año, los portugueses a 3 meses, ¿ya? Y bajaron la jornada. Finalmente, último comentario y cierro con 2 líneas. Esto me carga a mí como economista, porque esto sí que pasa todos los días. No, ¿cómo vamos a hacer una reforma ahora si la economía está en una crisis? No, ¿cómo vamos a hacer una reforma ahora si estamos creciendo como avión? Lo vamos a echar a perder, entonces nunca se puede hacer reforma. Pero sí es cierto que es más fácil reformar cuando la economía crece que no crece, aunque los incentivos están para reformar cuando no está creciendo porque nos damos más cuenta de los problemas. Y sí es cierto que la automatización hoy día, particularmente en empresas grandes, le da una herramienta, lo sabemos, nosotros tenemos un estudio sobre eso, a empresas grandes para sustituir personas por máquinas. Y lo que queremos es la experiencia positiva del siglo XX, donde las personas usamos las máquinas a nuestro favor y no les tenemos miedo para que nos reemplacen. Entonces, complemento. Entonces, en resumen, nuestro mensaje principal es las condiciones del Chile actual, a la luz de la experiencia internacional y lo que nosotros estudiamos, permiten pensar que es absolutamente razonable hablar de una reducción de jornada de 45, algo así como 40. Absolutamente. Pero por supuesto que, obvio, no solo el qué, también el cómo importa. Y creemos que están dadas las condiciones. ¿Para qué? Y creo que sería un bonito mensaje para otras reformas en Chile. En vez de pensar esto como un juego de suma cero, donde uno le dobla la mano al otro, desde los distintos actores se ceda un poco en términos de eventualmente entregar ciertos objetivos que uno defiende, como por ejemplo el tema de que no haya cambios de jornadas en distintos momentos del mes, qué sé yo, a cambio de conseguir otras cosas, por ejemplo una reducción de la jornada. Entonces nosotros pensamos que una posibilidad, y con esto termino, como la de los franceses, de moverse a jornadas laborales, primero, que incorporen la realidad sectorial del país. Segundo, que se hagan cargo de la realidad del tipo de trabajador. Y tercero, que permitan moverse desde algo así como una cosa rígida, semanal, en todas partes, para todos, de 45 o de 40 o lo que sea, cada semana del año, a algo donde se puede, por ejemplo, avanzar hacia una jornada mensual. Y finalmente se implemente con una gradualidad, no solo por el hecho de que es gradual, pero que permita ir haciendo evaluaciones de impacto en el proceso. Estamos vendiendo nuestra institución, Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, es algo que yo creo que solo ayudaría a que esta cuestión funcione mejor. Pero quiero insistir, eso en un contexto en el cual, si ustedes me preguntan a mí, nos preguntan a nosotros, nuestro informe sugiere que esto no solo es factible de hacerse, sino que están dadas las condiciones para que si se hace bien, termine teniendo efectos tremendamente positivos para las personas en el país, que es lo que buscamos. Gracias.